Brasileña informó en Y un al tiempo comunicado. con esta COP16 se conoce el informe de Naciones Unidas sobre aumento de cultivos ilícitos con hoja de coca, Colombia batiendo por tercer año consecutivo su propio récord. No solo aumentamos el número de hectáreas sembradas, sino que aumentó la productividad en más de 50%, 53% para ser preciso, que es una de las grandes tragedias de nuestro país. Digo, y se conoce la cifra, la entrega a Naciones Unidas al tiempo que estamos hablando aquí de destrucción, de deforestación, de cambio climático. Leonardo Correa es un ingeniero forestal colombiano que trabaja hace muchos años en Naciones Unidas y coordina el programa de monitoreo, análisis e información de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor Correa, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Doctor Correa, ¿por qué se disparó especialmente esta cifra de productividad? Estamos llegando a un récord, subiendo el número de toneladas métricas de coca que está exportando Colombia. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuye Naciones Unidas? Hay dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos es que la coca crece más rápidamente en las zonas donde hay mayor productividad. Y eso sucede principalmente en unos territorios que llamamos enclaves productivos, donde se crean incentivos para una mayor productividad, no solamente en la fase del cultivo, sino también en la fase de la extracción y la fase de la transformación. La coca, los cultivos, aumentan más rápido allí que en otras regiones. Ese es el primer elemento clave. Y el segundo elemento clave es que ahora esos altas productividades suceden más allá de los enclaves. En el pasado estaban, digamos, esa alta productividad estaba restringido a las zonas de enclave, pero esas, vamos a decir, buenas prácticas para generar mayor productividad se han extendido ya fuera de los cultivos, fuera de los enclaves productivos. A ver, para ir por partes, doctor Correa, aumenta el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca, llegamos a 250 y tantas mil hectáreas, ¿verdad? 253.000, sí, señor. 253.000. En vez de bajar, está aumentando el número de cultivos con hoja de coca, especialmente aquí en el suroccidente, en el departamento de Nariño. ¿Por qué razón, doctor Correa? Lo primero es porque son las zonas que tienen mayor productividad, pero lo segundo es porque son zonas que son más funcionales al tráfico. Digamos, la geografía de los cultivos de coca está cambiando y en este momento está priorizando el sembrar coca en zonas que sean funcionales al tráfico, que estén cerca de los sitios de salida de la cocaína del país o que estén sobre las rutas de tráfico previamente establecidas. Por eso se están conformando estos núcleos más fuertes en zonas de frontera o cerca de las salidas en los océanos. Sí, si hay más hectáreas cultivadas y se aumenta la productividad en asuntos de narcotráfico, producimos más cocaína con mayor número de hectáreas, ¿quiere decir el negocio va viento en popa? El negocio va viento en popa en estos territorios en particular. Uno de los hallazgos importantes de este reporte es que tenemos zonas de concentración, justamente cerca de las rutas de salida, cerca de los océanos. Doctor Correa. Allí el negocio, digamos, inclusive doctor Correa, doctor Correa, perdóneme que se les pichó aló. Sus territorios. Entonces hoy tenemos 7 departamentos con menos de 500 Correa. Hectáreas, por ejemplo, sobre todo al oriente del país, en Meta, en Guaviare, inclusive una parte de Caquetá. Son departamentos en los cuales la coca va saliendo del territorio. Entonces tenemos ese efecto de diferenciación. Doctor Correa, doctor Correa, miércoles, les pichó, discúlpeme doctor Correa, les pichó, le oprimió algún botón al teléfono celular y lo perdí. Doctor Correa, no, bueno, Ricardo, estamos hablando, sí. Este es uno de los responsables, Leonardo Correa, coordinador regional de monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son los responsables de la elaboración de este informe en el que, entre otras cosas, demuestra que aumentó la productividad, 10,5 kilos de cocaína por hectárea cultivada. Estábamos en 7,5 kilos de cocaína por hectárea cultivada. Ese aumento de las hectáreas y esa productividad hace que el negocio sea hoy diferente, más próspero que en el pasado. Hay 4 departamentos de Colombia que tienen más de 30.000 hectáreas, Néstor, 30.000 hectáreas cada uno de cultivos de coca.
entre ellos el departamento de Nariño, el departamento de Putumayo, el departamento de Norte de Santander. Y este informe de UNODC además desvirtúa una teoría que lanzaba permanentemente el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que supuestamente la cocaína ya no tenía mercado en el mundo. Todo lo contrario, este estudio muestra que por el contrario hay diversificación de mercados, Néstor, en Asia, incluso en África. No, esto es un golpe, entre otras cosas, a la nueva lucha contra el narcotráfico, porque evidentemente no está dando resultado. ¿Me escucha, doctor Correa? Sí, señor, le escucho muy bien, Néstor. ¿Qué fue lo que le pasó ahí con el teléfono? No sé, se cayó la llamada, parece. Vale, ya lo recuperé. Doctor Correa, me decía usted, le preguntaba por la prosperidad del negocio del narcotráfico. Así es. Tenemos entonces unos territorios en los que el negocio avanza, y básicamente avanza porque articula tres elementos: la fase del cultivo, la fase de la extracción y la transformación, y la fase del tráfico. Todos estos territorios son funcionales a esto, entonces hay muchos incentivos para mejorar la productividad, para usar mejores variedades, para usar fertilizantes, para usar modelos de extracción, digamos, mucho más eficientes, pero eso contrasta con otros territorios en los cuales efectivamente hay problemas para la comercialización. Los compradores no quieren ir a comprar droga ya porque están fuera de las rutas de salidas, y eso hace este contraste que estamos observando en el país, en el cual, insisto, hay zonas de concentración en donde las cosas van mal, y hay zonas de desconcentración en las que no queremos decir que las cosas van bien, pero tenemos una buena oportunidad para comenzar a trabajar directamente en la corrección de las vulnerabilidades de esos territorios. Es una ventana de tiempo, no es una ventana eterna, es una ventana de tiempo que tenemos en departamentos como alguna región de Santander, algunas zonas de Boyacá, Meta, Guaviare, Bichada, todos estos departamentos que hoy avanzan, digamos, en los que hoy se está desocupando la coca va saliendo lentamente de esos departamentos. Sí. Por supuesto, no quiere decir que no haya problemas allí, y todo lo contrario, se trata de rápidamente corregir las vulnerabilidades. Sí, doctor Correa, ¿qué significa que tengamos en esta oportunidad unos datos sobre la productividad de los cultivos de coca, y que tengamos unos departamentos con más de 30.000 hectáreas, entre ellos Nariño, Cauca, Putumayo y Norte de Santander? ¿Qué implicaciones tiene que la producción potencial de cocaína en Colombia haya sido el año pasado de 2.664 toneladas métricas? ¿Eso en la práctica qué implica? Pues más que la cifra en sí mismo, el efecto de la concentración. Lo que está haciendo es que el peso relativo de esta economía ilegal se vuelva muy fuerte en esos territorios. Y eso es una situación bastante, digamos, preocupante, porque ya no solamente se trata de una economía ilícita que puede actuar de manera aislada, sino que comienza a haber cada vez más interacción entre las economías ilícitas derivadas de la hoja de coca y de su transformación con las economías lícitas, porque el peso relativo es muy importante. Por ejemplo, hay unas zonas en las cuales el tamaño de la economía ilícita llega a ser el 42% del tamaño del municipio en donde se encuentran. Esto hace que sacar una actividad que pesa el 42%, pues vaya a ser mucho más complejo en esos territorios en donde hay hoy concentración. Sí, doctor Correa, ¿qué explicación tiene para ustedes en este informe que el 50% de los cultivos ilícitos que están reportando se encuentren a menos de 42 kilómetros de ciudades principales como Popayán, como Medellín e incluso Cali? Básicamente que el cultivo deja de ser funcional a una idea del conflicto, en la cual tener coca en zonas aisladas, en zonas de retaguardia, en zonas de tránsito para las tropas era importante. Hoy lo más importante es poner los cultivos en las zonas en donde se pueda hacer más rápidamente y con una mayor cantidad la extracción de dineros. Hoy los cultivos de coca hoy son más un negocio, en particular en estas zonas de concentración. Sí, doctor Correa, esta producción de cocaína creciendo al 53% y los cultivos de coca en un 10%, pues se pregunta uno, pues ¿cómo está haciendo para llegar todo ese dinero vía
vía Colombia nuevamente y después producto de las exportaciones. Y en concreto le quiero preguntar si el boom de remesas, estamos con remesas que están en récord histórico, mes tras mes se baten récords, hemos llegado a más de $1.000 millones de dólares en el último mes, por ejemplo, ¿tiene esto que ver con pitufeo y con lavado de dinero precisamente a raíz de estos registros históricos que estamos registrando en la producción y por lo tanto exportación de cocaína? Pues el alcance del estudio no nos permite, digamos, evaluar este elemento. Lo que sí me parece que es importante mencionar es que hay un rol muy importante de los grupos internacionales. Es decir, no son solamente grupos colombianos los que están involucrados en la fase de tráfico. En la fase de cultivo la mayoría de los cultivos están bajo el control de grupos colombianos, pero en la fase de tráfico lo que estamos viendo es que hay un rol mucho más importante que en el pasado para los grupos criminales transnacionales. Entonces es como los grupos colombianos hacen la fase del cultivo, la fase de la transformación, llevan esto hasta unos puertos que no son tan lejanos de Colombia, en donde, vamos a decir, entregan la droga a los grupos criminales transnacionales. Eso quiere decir que no necesariamente estas remesas tienen que ver con entrega de dinero, pero insisto, es un problema que este estudio no está evaluando. Sí, doctor Correa, mirando las cifras, venimos en un incremento anual en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca del 21 al 24, por lo menos. En el 21 tenemos 201.000 hectáreas, en el 22 230.000 hectáreas, en el 23 246.000 hectáreas, en el 24 casi 270.000 hectáreas. En ese escenario, doctor Correa, ¿qué papel tendría que jugar la erradicación forzosa de cultivos? ¿Sería una herramienta válida a pesar de que el gobierno del presidente Petro dice que cambió el enfoque en la lucha contra las drogas? Sí, lo que tenemos hoy a 2023 son 253.000 hectáreas y tenemos este efecto de concentración. Claro, ¿cómo intervenir en zonas de concentración y en zonas de desconcentración? Es la gran discusión en este momento. La política del gobierno, la política de Colombia es: tenemos unas herramientas de asfixia y tenemos unas herramientas de oxígeno. Siempre hemos insistido en que una correcta combinación de estos dos elementos va a depender de las condiciones que haya en el territorio. Entonces, sí hay unas zonas en las cuales deberíamos priorizar elementos de asfixia, hay otras zonas en las cuales deberíamos priorizar elementos de oxígeno, pero en todas debería haber un poco de estos dos elementos de una manera realmente balanceada. Sí. Doctor Correa, para terminar, la manera de luchar contra el cultivo ilícito de la hoja de coca en Colombia puede ser, como se le ocurrió este fin de semana al presidente Petro, que el Estado le compre el producto a los campesinos. Lo que siempre ha recomendado Naciones Unidas es que se trabaje primero en las vulnerabilidades que hay en los territorios, porque realmente la razón por la cual la actividad ilícita asociada con la producción de cocaína, pero otras actividades ilícitas en los territorios, como la minería ilegal, como el tráfico de fauna silvestre, como la deforestación para la extracción de maderas valiosas, todo eso está claramente asociado con unos elementos de vulnerabilidad. Entonces siempre lo primero que deberíamos pensar es cómo garantizamos la sostenibilidad, y eso se logra a través de reducir las vulnerabilidades. En el caso específico de esta propuesta, yo diría que hay otros tres elementos que hay que considerar. Uno, el marco normativo, si es posible o no hacerlo con el marco normativo. Dos, el nivel de impacto, porque lo que se está proponiendo hasta ahora va a afectar tal vez, o va a intervenir tal vez en el 20% del territorio. Y tres, si eso es realmente sostenible. A mí siempre me preocupan los incentivos negativos. Si a mí me dicen que me van a comprar el café que voy a producir, yo me concentro a comprar café, a producir café. Pero si me dicen que me van a comprar la coca, yo me concentraría a sembrar la coca. Esos efectos negativos y esos incentivos negativos hay que evaluarlos bien al momento de querer implementar. Si le entiendo bien, lo que me dice usted es: si el Estado va a comprar la hoja de coca que producen los campesinos, ¿de pronto eso aumenta el problema? Es un riesgo y por eso hay que medirlo digamos, en qué tanto vamos a usar esto como una vía para corregir las vulnerabilidades, porque el punto clave aquí es corregir las vulnerabilidades.
es hacer desarrollo alternativo, es reducir la corrupción, es fortalecer las capacidades locales para evitar el lavado de activos. Son todos estos otras estrategias que realmente me van a garantizar la sostenibilidad de la intervención. No, por supuesto que hay muchas preguntas, entre otras cosas esa, ¿de dónde sale la plata? Si esto ayuda a reducir el número de hectáreas o lo aumenta. ¿Qué va a hacer después cuando el Estado colombiano compre esa hoja de coca? ¿Qué va a hacer con esa hoja de coca? ¿Dónde la va a meter? ¿De dónde va a salir la plata? Así que de eso todavía no sabemos mucho. Doctor Correa, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la mesa de trabajo. De Naciones Unidas, este es el